Contarles que El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Es un país que tiene 21.000 kilómetros cuadrados. Y por eso hablábamos antes de comenzar la clase de lo pequeño que somos en términos de territorio, ¿verdad? Y que se puede movilizar uno de un punto a otro de una manera rápida a través de las diferentes carreteras, ¿verdad? Y a lo mejor en una hora o en 2 horas ya podemos estar en la frontera con Guatemala o en 3 horas en la frontera con Honduras, ¿verdad? Eso da una ventaja competitiva en términos de movilidad, porque podemos estar en la costa, en la playa en una hora, en la montaña en otra hora, en un valle, en un volcán en otra hora. Entonces, eso también le da cierta ventaja competitiva en términos logísticos, ¿verdad? De movilidad. Ciudades que están muy cercanas, que son cabeceras departamentales de nuestro país, El Salvador. Nosotros tenemos 14 departamentos, así está configurada la división política de El Salvador, ¿verdad? En términos de territorio. Y están ahí, un poco les muestro el mapa. San Salvador es el que está en rojo, ese es el departamento de San Salvador y ahí está la capital, San Salvador, que es en la que me encuentro en este momento. En términos generales, la población de San Salvador anda rozando el 1,500,000, un poco más quizás ya, de habitantes, solamente la población de San Salvador. En todo El Salvador, el último censo o actualización andará por unos ya 7 millones de salvadoreños, 6,5 a 7 millones. Pero cabe aclarar que tenemos una gran masa fuera del país. Tenemos alrededor de 3 millones de salvadoreños fuera de nuestra frontera y la mayoría en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, aunque hay una comunidad en Italia, otros por ahí por Australia, etcétera, pero la mayoría están en Estados Unidos. Esto es bien importante porque en términos económicos representa un gran ingreso de remesas para el país. O sea, El Salvador está recibiendo, para que se hagan una idea, de esos 3 millones de salvadoreños fuera de nuestras fronteras, más o menos el último cómputo el año pasado ya andaba rozando los 7,000 millones de dólares anuales, lo cual no es despreciable. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de dinero que más o menos está representando ya entre el 16 y el 20% del Producto Interno Bruto de El Salvador, lo cual implica que es una gran cantidad de masa de dinero que entra a nuestro país en términos de remesas. Esto ha hecho que el país se vuelva, bueno, aparte, perdón, entre paréntesis, que nuestro país está dolarizado y ahora lo vamos a ver. O sea, nosotros la moneda pasamos allá por el año 2000 del colón al dólar. Prácticamente somos una economía dolarizada. Eso implica que no tenemos política monetaria, solamente fiscal, porque la Fed es la que regula el tema del dólar, ¿verdad? Entonces nosotros, ante los cambios adversos en el dólar, en tasas de interés, como que se estén dando constantemente, claro que tenemos un efecto directo hacia nuestro país en términos monetarios, ¿verdad? En términos del dólar, ¿verdad? Esto ha hecho de que muchos salvadoreños, algunos invierten aquí los dólares que mandan, haciendo negocios, mejorando sus casas, etcétera, etcétera. Digamos que ha mejorado la calidad de vida de muchas personas en términos de las remesas que se envían desde Estados Unidos. Es más, para ser objetivo, en algún momento incluso se habló del mal de las remesas. ¿Por qué? Porque en algunas zonas donde prácticamente se vive de remesa, muchas personas se dedicaban más, ya no tanto a labrar la tierra o a cultivar la tierra, sino más bien a actividades más comerciales, ¿verdad? Esperando la remesa. Entonces, eso se ha ido un poco tratando de ver en la medida de que haya inversión de esa remesa en actividades productivas, ¿verdad? Porque si no, pues no tendría mayor actividad económica la localidad donde estamos, donde llegan las remesas, ¿verdad? Y lo que se trata es que se genere una actividad productiva, ¿verdad? De esos dólares. Ahí pueden ver datos generales de lo que es El Salvador, con quienes tenemos frontera, con Guatemala, con Honduras y en el Golfo de Fonseca, incluso con Nicaragua. Por eso les decía que las distancias realmente de punta a punta no pasarán los 350 kilómetros. O sea, que es un país pequeño, ¿verdad? Pequeño en términos de territorio, ¿verdad? Al final de la presentación les voy a dejar unos videos donde van a ver
tres facetas del Salvador. El Salvador en términos de antiguo, centro histórico, el Salvador en términos modernos y el Salvador en términos de naturaleza, ¿verdad? Recursos naturales, para que se hagan una mejor idea de cómo estamos en El Salvador. La situación política actual en El Salvador es bastante interesante porque yo particularmente he viajado mucho, he estado en muchos países viviendo. Los últimos 10 años estuve en Nicaragua, regresé el año pasado. He estado en España y he estado en otros países, siempre en temas académicos, en otras universidades. Y es bien interesante porque en El Salvador se ha dado una situación en este momento con el nuevo presidente que tenemos, que es Nayib Bukele, que desde justo mañana, por cierto, cumple 3 años, mañana hace un discurso a la nación de los 3 años, prácticamente se cayó el bipartidismo hace 3 años. O sea, automáticamente El Salvador pasó a otro modelo de gestión política en términos públicos, ¿verdad? O sea, para que se haga una idea, entre Arena, que es Alianza Republicana Nacionalista, que es un partido de derecha, extrema derecha, y FMLN, que es el Frente para Wilmer Martí para la Liberación Nacional, que es la izquierda, los dos polos opuestos, entre los dos gobernaron 30 años, 30 años, ¿verdad? Entonces había un bipartidismo, ¿verdad? Arena, FMLN, Arena, FMLN, Arena, FMLN. Vino Nayib Bukele y prácticamente con una campaña muy novedosa a través de Twitter, porque es un milenio, ¿verdad? Prácticamente generó una masa que le apoyó en las elecciones y automáticamente ganó las elecciones, en verdad, hace justo 3 años, ¿verdad? Esto vino a dar un vuelco total en términos políticos a El Salvador, o sea, era como algo completamente novedoso, distinto, ya no era derecha ni izquierda extrema, sino que era un partido nuevo, que se llama Nuevas Ideas, realmente, ¿verdad? Entonces, desde hace 3 años estamos con el gobierno de Nayib Bukele, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de gobierno que forma el Estado en El Salvador? Bueno, tenemos 84 diputados que curiosamente también hace más o menos un año la Asamblea Legislativa quedó en manos también del nuevo partido de Nayib Bukele, que es Nuevas Ideas. Y ahí lo pueden ver en celestito, están en celeste. Prácticamente tiene 2/3 de todos los diputados, ¿no? Si el Congreso o la Asamblea tiene 84 diputados, el partido Nuevas Ideas andará por 64, por ahí, diputados, ¿verdad? El resto, pues, a los otros partidos. Esto le da un gran poder de decisión en términos políticos al Congreso, vinculado directamente con el poder ejecutivo, ¿verdad? O sea, en este caso con el gobierno. También es un sistema presidencialista, ¿verdad? Donde el presidente se elige cada 5 años, no así la asamblea es cada 3 años, ¿verdad? Por eso es que hay elecciones de presidente distintas a elecciones de asamblea. En algunos países se hace a la vez, aquí no, se hace en diferentes periodos, aunque en algún momento por el tema de años coincide, pero es raro. Normalmente es que se haga en periodos diferentes. Monedas de curso legal. Miren, aquí actualmente, como les decía, teníamos o tenemos el dólar americano desde hace más de 20 años ya, el dólar americano. En realidad, la ley era de bimonetarismo, pero poco a poco fue saliendo el colón salvadoreño y se fue quedando el dólar. Y en la actualidad solo se maneja dólar, ¿verdad? En El Salvador. El Salvador, en términos relativos, es un país caro también. O sea, si lo comparamos cuando viajamos, realmente no es tan barato. O sea, anda en términos medios, ¿verdad? En términos de dólar, ¿verdad? Pero el año pasado, en septiembre, entró el Bitcoin, que es una criptomoneda, ¿verdad? Y esto fue bien novedoso porque en realidad ahora estamos en una economía donde la moneda Bitcoin es moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces ahora, por ley, el Bitcoin es utilizado aquí para comprar y para pagar, ¿verdad? A través de una criptomoneda, lo cual lo convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en legalizar una criptomoneda como moneda de curso legal. En este momento les voy a ser honesto, yo mismo tengo Bitcoin aquí en el celular, ¿verdad? Porque solo se paga a través de criptomoneda, ¿verdad? Con una aplicación, una wallet, ¿verdad? Una billetera
digital, ¿verdad? Que el mismo gobierno generó a través de Chivo Wallet, que es una marca propia de aquí, de la billetera de criptomonedas, de Bitcoin. Entonces, digamos que en este momento, muchos me preguntan también cuando veo la conferencia, ¿y qué ha pasado con el Bitcoin? ¿Cómo está el Bitcoin? ¿Cómo va la economía? En realidad, hay muchas personas que sí lo utilizan para comprar y pagar, pero no todas, ¿verdad? Más bien algunos la están utilizando en términos de una inversión a nivel de activo, ¿verdad? Para inversión. O sea, porque esto fluctúa todos los días, el Bitcoin, entonces a la alza y a la baja. Entonces hay cierto riesgo también, ¿verdad? Muchos aquí se han especializado en eso, en hacer negocio a través de la compra y venta de criptomonedas, ¿verdad? O sea, yo invierto en dólares, en criptomonedas, y ahí empiezo a jugar en el día, puedo pasar todo el día viendo cómo se fluctúa y saco ganancias. Hay una red de cajeros por todo el país donde usted puede comprar Bitcoin, sacar dólares, etcétera. Pues, o sea, aquí, digamos que eso ya es el día a día. O sea, la gente puede comprar, vender Bitcoin, criptomonedas, sacar del cajero en dólares, comprar Bitcoin en dólares, tenerlo en la billetera, pagar en el supermercado en Bitcoin. De hecho, hay cajas específicas en Bitcoin, ¿verdad? Entonces, no criptomoneda. En esa parte, digamos que se ha avanzado, pero no significa de que esté siendo completamente aceptado. En eso estamos desde la academia, haciendo estudios desde mi facultad. Ahorita mismo estamos haciendo un estudio en la zona turística del occidente del país de la aceptación del Bitcoin en el sector turístico, propiamente en los restaurantes, tanto de los restaurantes, de los dueños, como de los turistas, ¿verdad? ¿Qué tanto se está moviendo el Bitcoin y el uso que se le está dando al Bitcoin? Recordemos que es moneda de curso legal, o sea, nosotros estamos obligados como comercio a recibirla, ¿verdad? El Bitcoin. Y también podemos comprar y pagar con ella. O sea, no es que si yo quiera o no quiera, es moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces, eso en este momento ha convertido El Salvador en el centro de muchas miradas, porque es cierto, mucha gente está viniendo a invertir en términos de Bitcoin, ¿verdad? Es más, los proyectos del gobierno hablan de una ciudad Bitcoin allá en el occidente, en el oriente del país, del tema de los bonos en Bitcoin, con energías renovables, ¿verdad? En términos de energía térmica, porque se está tratando también de minar el tema del Bitcoin. Ahí se necesita mucha energía, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos entrando en un mundo donde muchos sí se han metido, digamos, al tren, como decimos aquí, pero otros no. O sea, están y prefieren usar el dólar, pues, en términos generales, ¿verdad? Porque requiere también de un gran conocimiento manejar este tema de la criptomoneda, ¿verdad? No es así nomás, ¿verdad? Porque así como puede ganar, así puede perder, ¿verdad? Dinero. Además, los montos que se pueden manejar ahí son montos que realmente tienen que ser relativamente altos, ¿verdad? Yo puedo manejar mi salario en Bitcoin, pero tenemos el riesgo de que en un momento baje, pues, ¿verdad? El Bitcoin, ¿verdad? Y eso hace una pérdida de dinero. Como también puede haber una subida y eso hace que gane mucho dinero, ¿verdad? Un tema de riesgo. Entonces, como para dejarles ahí la idea, sí estamos trabajando se está utilizando el Bitcoin desde septiembre del año pasado, pero en este momento yo considero que El Salvador a nivel personal es una especie de laboratorio de aceptación de esta moneda y qué va a pasar con esto. Realmente si va a generar lo que se esperaba o lo que se espera que se genere desde el Bitcoin. Entonces el gobierno está trabajando en esta línea de la criptomoneda porque también se está viendo de fondo aspectos de blockchain. Recuerden que el Bitcoin está bajo una tecnología blockchain, ¿verdad? Que también es novedosa, ¿verdad? Y se está ligando a temas de usted con el Bitcoin puede comprar a través de un metaverso en diferentes aspectos en Internet, por ejemplo, a través de un metaverso, este tipo de cosas, ¿ya? Igual que el gobierno está impulsando últimamente mucho el turismo a través de Surf City, que es una parte costera de El Salvador, porque El Salvador se distingue mucho por las costas y las buenas olas. Hoy, precisamente esta semana, están haciendo el campeonato juvenil mundial de surf aquí en El Salvador, porque también fue anteriormente, no el juvenil, sino el tradicional. Entonces, digamos que en esa línea se está identificando bastante El Salvador en tema turístico, explotando un poco la ventaja competitiva, en este caso las olas, y por ahí ha apostado un poco el gobierno.
En términos generales, la coyuntura económica de El Salvador, voy a ser honesto, no quiero entrar en términos políticos, ¿verdad? Simplemente la realidad, lo que reflejan los datos estadísticos. El Salvador el año pasado sí se recuperó y creció un 10.7%. Recuerden que veníamos de una recesión derivado de la pandemia, ¿verdad? Entonces, eso hizo que se disparara un poco la economía también. Hay mucha inversión ahorita en construcción, por cierto. Y digamos que para los próximos años se espera que crezca, pero no a la tasa del año pasado, ¿verdad? La pandemia ha venido a afectar mucho, aunque se ha manejado desde el gobierno bastante bien el tema de la pandemia. Realmente aquí habían suficientes vacunas, hasta la cuarta dosis incluso. Es voluntario pues el que se la quiera poner. Vienen extranjeros que se la ponen también. Hay un megacentro de vacunación aquí que nos atiende pues a todo el mundo, al que quiera ponerse la vacuna, ¿verdad? En ese aspecto se manejó bastante bien, digamos, la pandemia, ¿verdad? Y así ha sido reconocido a nivel internacional el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que se está trabajando ahorita? Ahí abajo pueden ver una foto del centro histórico. Se está trabajando en la recuperación de la parte histórica de San Salvador, que ha estado muy abandonada, ¿verdad? Y también el tema de la seguridad pública. El Salvador por mucho tiempo ha sido catalogado como un país peligroso y violento en algún momento. Sin embargo, eso está cambiando poco a poco. El tema de las pandillas, de las maras, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos ya 2 meses en un régimen de excepción que ha implementado el gobierno para capturar a todos los pandilleros. Esto ha generado mayor seguridad realmente en el país, aunque con sus pros y contras, para ser objetivos, pues hay gente más a favor, hay gente también que está en contra, como todo, ¿verdad? Entonces, pero digamos que se está trabajando en esa línea en el tema de la seguridad pública también, ¿verdad? Y de la inversión. En estos momentos, pienso que a partir de este gobierno que entró hace 3 años, hay muchas cosas que están en su plan, ¿verdad? Estratégico como país, que poco a poco se van ejecutando. Como todo en lo político, algunas cosas buenas, algunas cosas no tan buenas y de diferentes ángulos, depende del ángulo que lo veamos. Lo que sí es cierto es que han habido algunos cambios objetivos, ¿verdad? En términos reales, pues, en términos de seguridad, en términos ¿cómo se llama?, del COVID, del manejo de la pandemia, etcétera. Pues entonces digamos que estamos como en un proceso de prueba, a ver cómo nos va, ¿verdad? Faltan 2 años todavía, a ver cómo termina este gobierno y qué va a pasar, ¿verdad? Para los próximos años también. Digamos que está en un proceso de transformación ahorita el país en muchos aspectos. En muchos aspectos el país está transformándose, ¿verdad? En una línea quizás distinta a lo que se venía haciendo, ¿verdad? Anteriormente. Y eso es palpable, ¿verdad? La comida típica, como decíamos anteriormente, la pupusa es por tradición, ¿verdad? La pupusa es el plato estrella de El Salvador, ¿verdad? O sea, cualquier lado donde vayamos, la pupusa es como, bueno, en El Salvador, ¿verdad? La pupusa, ¿verdad? La pupusa es una tortilla rellena, pues, de frijoles, de queso, de chicharrón y de una gran variedad. Hay más de 100 variedades de pupusas, para que se hagan una idea. Y hay de arroz y hay de maíz, por ejemplo. Pero hay otros platos típicos también, atoles, buñuelos, etcétera, ¿verdad? Pero la pupusa es como el plato estrella. De hecho, ha sido catalogado de los mejores platos a nivel latinoamericano en el último ranking que ha habido, ¿verdad? En términos de comida, ¿verdad?, nacional. Los símbolos patrios de El Salvador, pues la bandera azul y blanco con el escudo en medio, el escudo de El Salvador, el escudo nacional. ¿Cómo se llama? El toro que es el ave nacional. El árbol de maquilisguat, que le llamamos, que es ese que está ahí en rosado. Hay en varios colores, amarillo, ¿verdad?, rosado. Y la flor nacional es la flor de izote, que está ahí, una flor que está ahí, que la ven blanca, ¿verdad? Que por cierto nosotros, es curioso, pero nosotros nos comemos la flor nacional, la hervimos y la hacemos con huevo. Entonces, prácticamente creo que somos el único país que nos comemos la flor nacional. Pero bueno, eso es parte de la dieta de aquí, de El Salvador.
Ahí pueden ver algunas fotos de El Salvador, lo que les decía. Ahí tengo unos videos también que se los puedo presentar de lo que es el centro antiguo que está en recuperación, la parte un poco más moderna y así, ¿verdad? Entonces, esa es la capital, San Salvador, ¿verdad? Donde estoy yo ahorita. Y digamos que es el centro neurálgico de todo lo que implica en los departamentos, ¿verdad? Las ciudades principales son San Salvador, que es aquí donde estamos en el centro, en el oriente San Miguel, ¿verdad? Que también es una ciudad grande, y en el occidente Santa Ana, que es la otra cabecera también departamental, con poblaciones ya bastante representativas, arriba del 500.000 de habitantes probablemente. Pero San Salvador es la capital y ahí pues andamos ya entre los 1.5 millones, si no los 2 millones de habitantes. En términos generales, esto es El Salvador a nivel muy general, ¿verdad? Yo les voy a compartir, ahí hay tres enlaces, tres videos que pueden ustedes ver. No sé si por tiempo yo se los podía poner, pero normalmente son de 1 minuto. Pero si no, pues podemos pasar a la clase o si hay preguntas sobre ahorita sobre la primera parte de El Salvador, con todo gusto. Lo que sí no le pregunté, maestro Dixon, es hasta qué hora tenemos la clase, ¿verdad? Para ir modulando los tiempos. O maestro. Ya, tenemos hasta, ahorita en Bolivia son las 19:06, o sea, 7:06 de la noche, tenemos hasta las 8:10 más o menos, Ok, entonces estamos bien, ¿ya? estamos bastante Sí, bien, sí. entonces si usted gusta pasar los videos, no hay Bueno, inconveniente, ok. pero previo me gustaría a mí salvar una duda. Sí, ¿Cómo se hace la planificación de la economía nacional sin tener políticas monetarias? O sea, me quedó la duda, ¿no? Tenemos política fiscal, pero no monetaria. Entonces, sí. ¿cómo hago la planificación económica del país? Sí, esa es una pregunta bien interesante. No soy directamente economista, le comento, pues soy administrador, pero sin embargo le puedo decir de que el Banco Central de Reserva de El Salvador pues está dirigido prácticamente por la política monetaria de Estados Unidos en términos generales. O sea, aquí no se produce dólar, o sea, no vamos ¿cómo se llama? A imprimir dólares, ¿verdad? Entonces nosotros estamos directamente vinculados a lo que dice la Fed, la Reserva Fed. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Prepararnos ante los impactos económicos que pueda tener a una circunstancia del dólar, ¿verdad? O sea, prepararnos ante una situación mundial que se esté dando que haga que el dólar, ¿verdad? Tenga un efecto negativo en El Salvador, ¿verdad? O positivo, pues, ¿verdad? Entonces, se hace un presupuesto desde el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? A partir de los impuestos que se recaudan, pero concretamente aquí no hay una política monetaria directamente, ¿verdad? Solo la política fiscal. De ahí estamos regidos directamente a lo que sucede desde la Reserva Federal y los impactos que pueda tener derivados en el dólar. Prácticamente no tenemos esa posibilidad de imprimir moneda, ¿verdad? O de sacar moneda, no podemos. Aunque se vendió con bimonetarismo, aunque se dijo que era un bimonetarismo, pero ya no existe el colón, que era la moneda anterior, ¿verdad? Teníamos el colón salvadoreño. Ahora, claro, las remesas juegan un papel bien importante, como decía antes, porque es un flotador prácticamente, ¿verdad? En la economía. O sea, muchas cosas que no se logran compensar desde necesidades puntuales, lo vienen a compensar las mismas remesas realmente, ¿verdad? Me refiero en el gasto público, ¿verdad? En términos de gasto público, ¿verdad? Con el presupuesto, pues. Entonces, mucho se viene a compensar desde las remesas realmente, en términos de incluso para educación, para salud, para comida, etcétera, para muchas cosas. La remesa es un gran flotador realmente en El Salvador, ¿verdad? Y también genera un gran consumo, un dinamismo dentro de la economía, ¿verdad? Lo que pasa es que objetivamente hay que educar a las personas en términos del manejo de las remesas, porque en algunos casos se utiliza bien, pero en otros no. Entonces prácticamente no hay una inversión de la remesa, hay solamente un gasto de la remesa, pero no se piensa mucho en la inversión, ¿va? Una parte va para inversión, casi la mayoría es en gasto. Sí. No sé si le he respondido, pero más o menos es lo que yo le puedo comentar. Claro, excelente, muchas gracias.
No sé si algún Bien, ¿alguna estudiante pregunta tiene más alguna sobre el pregunta. tema del país, de El Salvador, un poco en contexto económico, contexto social, cultural, ¿verdad? Eh, político, ¿verdad? No sé si ya habían oído hablar cómo estaba El Salvador en los últimos años, en el tema del Bitcoin, con el nuevo gobierno, etcétera. Buenas Carla, ¿va a noches. preguntar algo? Sí, Sí, buenas noches. quería consultar sobre política. Yo había escuchado que estos partidos, ¿no?, de extrema derecha y de extrema izquierda, bueno, yo pienso que el pueblo de El Salvador estaba cansado de eso, pero quería consultar si todavía existen, no sé, grupos que estén interfiriendo tal vez en las políticas del actual presidente, de ambos bandos. Sí, mire, en términos políticos, ustedes saben que ya, dejando lo técnico, en los términos políticos, siempre hay, ¿verdad? Porque debe haber un equilibrio, pues, en términos de ver lo que se está haciendo y qué es lo que se puede mejorar, ¿verdad? Desde otra perspectiva, ¿verdad? Siempre van a haber, y en lo que pasa es que en la Asamblea la representación ya es poca, ¿verdad? Pero sí, siempre van a haber grupos que estén en contra de muchas cosas que pueda estar haciendo el gobierno. Y eso es natural en cualquier democracia, ¿verdad? Tiene que haber un contrapeso, ¿verdad? En ese sentido. El Salvador cambió, esto no se lo había mencionado prácticamente desde que se firmaron los acuerdos de paz, que fue en 1992, que salimos de una guerra de 12 años, de 1980, ¿verdad? Donde pues se calcula que murieron más de 75,000 salvadoreños. Entre ellos, no sé si habrán escuchado a la hora santo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Que está aquí enterrado en la Catedral de San Salvador, muy cerca de donde estamos, de donde estoy yo, por cierto. Entonces, esa guerra estalló en los 80 y caducó en el 92 con unos acuerdos de paz. Y ahí fue donde prácticamente el FMLN se convirtió en partido político, o sea, la ex guerrilla, ¿verdad? Y también ahí, en esa época, surgió en el 89 la derecha con el partido de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, que es la extrema derecha. Y de ahí han venido turnándose prácticamente la presidencia, ¿verdad? 20 años gobernó Arena y 10 años el FMLN. Y ahora está Nayib Bukele, ¿verdad? Con este nuevo partido. Pero sí, para serte honesto, sí, o sea, siempre hay grupos que en este caso ahora de izquierda y de derecha están en contra mucho de muchas políticas del gobierno, como por ejemplo ahorita el estado de excepción, ¿verdad? O el tema del Bitcoin, ¿me entiendes? O sea, ahí dependerá de cómo lo maneje el actual gobierno, ¿verdad? En el sentido y el apoyo que pueda tener de la población en general. Muchas encuestas le dan un gran apoyo realmente, o sea, siempre sale valorado arriba del 90% en términos generales, en diversos temas. Recientemente una encuesta de opinión de entidades prestigiosas le dan siempre un 8, un 9 en términos de gestión y en términos de la seguridad pública, etcétera. Por cierto, mañana que va a ser el discurso a la nación, vea, donde se ven este tipo de datos, ¿verdad? En términos políticos. Pero sí, siempre hay una oposición férrea, ¿verdad? Que está ahí viendo lo que se está haciendo. Pero creo que al final es sano, o sea, tiene que haberlo porque es un equilibrio, ¿verdad? Es sano también. ¿Alguna pregunta más? Javier Patiño tiene la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber Buenas noches. su postura, usted, su pensamiento sobre la postura del presidente ante las criptomonedas, lo de la ciudad del Bitcoin y que él compró criptomonedas, creo que 410 Bitcoins con el dinero del país. ¿Qué piensa usted sobre eso? Sí, sin entrar en términos políticos, ¿verdad? Sino técnicamente me imagino que para tomar esa decisión tiene que haber habido un estudio claro de la aceptación del Bitcoin. Como lo repetí hace un momento, siento que en ese tema todavía somos una especie de laboratorio, ¿verdad? En términos de qué va a pasar con el Bitcoin. Ahora, lo que sí es cierto es que hay un riesgo de utilizar el dinero público en la compra de ese tipo ¿cómo se llama? De criptomoneda, ¿verdad? De hecho, hay un fideicomiso que lo maneja el Banco Central, que hace que cuando uno compre Bitcoin y lo transforme
hay cierta parte que uno lo puede vender, o sea, para evitar el riesgo, o sea, es como un intermediario, ¿verdad? Que garantice no perder, ¿verdad? Al que está comprando Bitcoin. Pero sí, o sea, es tan nuevo eso que realmente podría decir de que podemos estar a favor de una parte, pero no completamente de otra, ¿me entiendes? O sea, como tú me dices, está utilizando todos los fondos, digamos, ¿verdad? O mucha parte de esos fondos en la compra de bonos, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de transparencia también, ¿verdad? De que sea transparente lo que se está haciendo, qué se está haciendo con ese dinero, etcétera, pues. Entonces, creo que hay que ser objetivos y ver las limitantes y ver hasta dónde realmente se puede llegar con esta ley Bitcoin, que es una ley que regula varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que no han quedado claras y que sobre el camino van. Por ejemplo, cómo se presenta la contabilidad, cómo se va a pagar, los salarios, etcétera. Si el Bitcoin está cambiando a cada instante, ¿verdad? Por ejemplo, son aspectos que se van desarrollando en el día a día ahorita, ¿verdad? En el sentido de cómo se pagan los impuestos, cómo se pagan los salarios, cómo se presentan las declaraciones, ¿me entienden? Entonces, en algunas cosas dice la ley puntualmente o lo manifiestan a través de la presidencia, ¿verdad? Se va a hacer así, se va a hacer de esta manera, ¿verdad? Pero retomando la pregunta que usted me dice, o sea, ¿hasta qué punto es válido que se utilice ese dinero público en la compra de bonos? Y ahí pueden haber diferentes opiniones realmente, porque deja en riesgo algunos fondos, ¿verdad? Públicos, eso sí es cierto. Bien, ¿alguien más? Bueno, si les parece entonces, yo estimo que por la clase que vamos a presentar ahorita voy a estar más o menos unos 45 minutos. Le voy a dejar los links de los videos para que ustedes los puedan en su momento visualizar. Y si quieren, entramos de una vez a la clase, maestro. Me parece perfecto, profesor. Usted es el que tiene el control de la clase, usted decide. Ok, perfecto. Entonces voy a ver si puedo entrar aquí a la clase. Sí. Creo que aquí están visualizando la clase, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Se mira. No, estamos viendo todavía la primera presentación de El Salvador. Ah, ok, espérame. Entonces voy a dejar... No, hice algo mal, entonces vamos a ver. Si no estoy mal aquí. Ok, entonces voy a pasar ahora a esta presentación. ¿Y ahora? Ahora sí. Ajá, ok. La presentación se llama Planificación y Alineamiento Estratégico en el contexto del COVID-19. Esa es la que estoy proyectando ahorita. Sí, está bien. Bien, bueno, ya entrando en materia en términos de estrategia, quiero decirles que yo más o menos desde hace unos 20 años me metí, después que me gradué, me metí a este mundo de la estrategia, ¿verdad? Y me apasionó. Entonces, eso es cuando uno entra y encuentra su pasión en alguna área, ¿verdad? Académica, ¿verdad? Y el maestro no me dejará mentir, y cada uno se mete más y va un poco encontrando más cosas, ¿verdad? En esa área. Entonces, más o menos unos 20 años que yo vengo trabajando este tema de planificación estratégica y que poco a poco lo hemos ido puliendo y a partir de casos y ejemplos y metodologías hemos ido haciendo un híbrido. Esta metodología que les voy a dar ahorita a conocer, porque siempre me gusta ahora conocer un poco cómo hago yo la planificación estratégica para entrar en los temas puntuales que me pidieron, que era el tema del FODA y el tema de los tipos de estrategias, si no estoy mal. Entonces, pero todo tiene relación con el FODA, con lo que vamos a ver aquí. Esta metodología tiene relación directa con el FODA y los tipos de estrategia. Y además esta metodología es un híbrido de varios autores que hemos ido agarrando modelos y que poco a poco vamos sacando la metodología. Entonces, yo le he titulado Planificación y Alineamiento Estratégico porque cuando hablamos de planificación, como bien sabe el maestro, no solo es planificar, sino también que esté alineado de manera estratégica lo que vamos a hacer. Y esto es bien importante porque yo puedo tener una buena planificación, pero no está alineada. Y cuando me refiero a alineada es que no está alineada la visión, con la misión, con los valores, con los objetivos estratégicos y con el cuadro de mando al final, después de un diagnóstico estratégico, que es el FODA, ¿verdad? Entonces,
yo me encontraba siempre con planificaciones que de repente estaban técnicamente bien armadas a nivel metodológico, pero no estaban alineadas. Y entonces eso no llegaba a que, no contribuía a que se cumplan los objetivos estratégicos directamente. Luego yo le puse en el contexto del COVID, porque fíjense que esto es bien interesante. Ahora mismo estoy yo dando esta charla en varios países de Latinoamérica porque estamos recopilando las buenas prácticas que se han generado a partir de la pandemia o ahora post-pandemia ya del COVID, porque nos dimos cuenta que todo cambió. O sea, en todas las áreas todo ha cambiado, la manera de trabajar, la manera de vincularnos, etcétera. Entonces, y en la planificación estratégica también cambiaron algunas cosas, no conceptualmente, sino la manera de hacerlo. Entonces, nos fuimos dando cuenta que las empresas estaban generando buenas prácticas a partir de la gestión del conocimiento derivado de la pandemia. Y yo hice varios estudios el semestre pasado en empresas salvadoreñas que me dio muchos insumos de empresas grandes con mis estudiantes, que me dio muchos insumos que pudimos ver buenas prácticas de planificación estratégica derivadas de la misma pandemia, o sea, cómo enfrentaron la pandemia y cosas incluso que llegaron a cambiar ahora la manera de hacer planificación estratégica, como por ejemplo que dentro de la misión o visión se consideren aspectos de bioseguridad, lo que antes no mucho se consideraba, ¿verdad? O como por ejemplo en términos de valores, hay muchas empresas que se volvieron más humanas en el sentido de que el COVID nos podía dar a cualquiera, desde el dueño de la empresa hasta el operario, ¿verdad? Entonces, había situaciones humanas que sabía que tratar, ¿verdad? Dentro de la corporación. Entonces, todo esto ha venido a revolucionar un poco la forma de hacer planificación estratégica. Y al final les voy a dar algunas conclusiones que llegamos con estos estudios de planificación estratégica y las buenas prácticas que hicieron empresas salvadoreñas. Esto mismo lo estamos tratando de replicar en diferentes países, para saber qué buenas prácticas se derivaron a partir de la gestión del conocimiento y del aprendizaje en un contexto de pandemia, cómo nosotros reaccionamos y generó una buena práctica. Esto lo que queremos nosotros es después meterlo en un observatorio de buenas prácticas de gestión estratégica que estamos trabajando con México, con la Universidad UNAM de México, con el doctor Chirino. Y ahí todos vamos a poder ver qué buenas prácticas hizo Bolivia, qué buenas prácticas hizo Perú, qué buenas prácticas hizo El Salvador, y nos podemos alimentar de esas buenas prácticas, podemos compartirlas, ¿verdad? En términos de planificación estratégica. Y esa es la idea de esto, de que podamos después compartir estas buenas prácticas. El modelo clásico que normalmente se utiliza en planificación es por ejemplo, el de Fred David. Conceptos de planificación estratégica. Digamos que esta es la estructura clásica que ustedes están viendo, obviamente, en el curso del maestro, ¿verdad? Cómo se hace la planificación estratégica. Ustedes saben que hay que hacer una auditoría externa, interna, definir misión, establecer objetivos, formular estrategias, implementar la estrategia y controlar la estrategia. El tema de fondo no es la metodología, sino cómo lo estamos haciendo, porque incluso hay varias formas de hacer planificación estratégica, pero casi siempre se maneja esta dinámica. ¿Cómo se llama? Formular, implementar y controlar. ¿Y qué modelos estamos utilizando que nos ayuden a conocer o hacer mejor esta planificación estratégica? Yo siempre a mis estudiantes les digo, cuando ustedes apliquen un modelo en cada una de estas etapas que vamos a ver ahorita, de manera muy rápida, son un brochazo, ustedes tienen que tener claro por qué están haciendo el modelo y para dónde van con ese modelo y qué resultados les va a dar el modelo y en qué les va a ayudar en la planificación estratégica. Es como que yo les diga en el análisis externo que vamos a ver el PESTEL, ¿para qué lo van a usar? O el MAA, el modelo de análisis ambiental, para establecer oportunidades y amenazas que afecten a mi sector o a mi industria en un diagnóstico que me va a ayudar a tomar mejores decisiones en términos estratégicos, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener claro por qué estoy haciendo el modelo y qué es el fondo del modelo, a qué me va a llevar el modelo. No por hacerlo nada más, ¿verdad? Porque de repente nos encontramos situaciones que de manera automática se está haciendo el modelo, pero no hay un fondo, o sea, ¿por qué se está haciendo el modelo y en qué me va a servir dentro de la planificación estratégica? Esto es interesante porque la planificación estratégica implica un buen liderazgo, que sepa hacia dónde vamos, el final del túnel, qué queremos hacer, cuáles son nuestras estrategias y qué objetivos queremos lograr. Por eso ahí ven desde la parte operativa, la parte ejecutiva y la parte directiva. El director de la orquesta sabe y tiene su visión clara de la ciudad, en este caso es una metáfora, hacia dónde va. El operario también contribuye y el directivo medio también, tal vez el directivo ve el muro,
el operario está viendo la roca, pero el líder está viendo la ciudad entera, tiene una visión clara del final del túnel, en qué le va a ayudar todo este proceso de planificación estratégica, que no lo hace solo una persona, lo hacen entre varios y se toma la opinión de todo el mundo, ¿verdad? De todos los grupos de interés, y luego se va validando hasta que se quede alineado todo el plan estratégico. Un error de la planificación estratégica común es delegarlo a un consultor, por ejemplo. Eso no es correcto. El consultor solamente es el que guía el proceso y se alimenta de lo que le dan la empresa. Y uno lo va haciendo basado en varias metodologías, ¿verdad? Yo puedo aplicar una aquí que les voy a enseñar. El profesor puede aplicar otra y es totalmente válida. Pero el tema es que nosotros no somos los que vamos a hacer el plan, vamos a guiar para hacer el plan y vamos a ir implementando una metodología, pero el insumo que nos lo va a dar los stakeholders, ¿verdad? Los dueños de la empresa, los colaboradores, los proveedores, los clientes, etcétera, internos y externos. Y lo que sí nos va a tocar es ir validando esa información, ¿verdad? Y alineándola, eso sí es cierto. Por tanto, todo va a girar. Hoy en día hay diferentes propuestas, pero antes todo giraba más en base a la misión. Ahora, al menos desde la metodología que yo utilizo, todo está alineado desde la visión y todo está orientado a cumplir la visión. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Alineación Total, ¿verdad? Que te describe claramente el porqué, ¿verdad? Y la idea es cumplir la visión, una visión que sea realista y una misión que sea realista también, que no sea utópica. Y eso va a pasar por tener buenos objetivos estratégicos redactados, acciones estratégicas, la misión, los valores y un buen diagnóstico, un FODA. Recuerden que no podemos hacer un plan estratégico si no tenemos primero el diagnóstico. Y el diagnóstico es el FODA, pues el diagnóstico interno y externo y las ventajas competitivas también, ¿verdad? Entonces, si no hacemos un buen diagnóstico, no vamos a tener un buen plan estratégico. Eso es como cuando vamos al médico, ¿verdad? Que nos chequea primero, nos hace un diagnóstico, nos manda a hacer exámenes, y después le da, ok, este es el diagnóstico, tratamiento, ¿va? Esto, va a tomar esto y esto. Eso sería como el plan, ¿verdad? Estratégico o el plan de mejora. Pero tenemos que tener un buen diagnóstico. Yo a mis alumnos siempre les digo, si no han hecho un buen diagnóstico, no sigan adelante porque estaría errado lo que está el plan estratégico. Primero hay que hacer un excelente diagnóstico estratégico para situarnos cómo está la empresa. Y esto seguramente ya lo han visto con el maestro. Otra cosa importante que quiero orientarles es que tienen que tener claridad entre un plan de marketing y un plan estratégico. ¿Por qué? Porque de repente se confunde. O sea, de repente he tenido yo en otras universidades estudiantes que están haciendo un plan de marketing cuando es un plan estratégico, o están haciendo un plan estratégico y están proponiendo un plan estratégico, pero están haciendo un plan de marketing. Las dos cosas se relacionan y uno va de la mano del otro. Yo no puedo tener un plan de marketing si no tengo primero el plan estratégico, porque de ahí lo derivo con las estrategias de negocio que están ahí o las de cartera. Pero tengo que tener claro cuál es el límite de uno y otro, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, les he puesto una diapositiva muy buena de unos libros de Sainz Vicuña de España, que él tiene dos libros, que es el plan de marketing en la práctica y el plan estratégico en la práctica, y hace la relación entre ambos planes, pero cada quien en su campo, pero hay un momento en que se unen, ¿verdad? Entonces, ahí está una foto, por cierto, ahí estamos con Porter, que es el padre de la estrategia moderna. Esto fue en Costa Rica, en un curso que él dio sobre creación de valor compartido, que es una extensión de la responsabilidad social empresarial. Y abajo estamos con Kotler, que es el padre del marketing moderno. Por cierto, ahí están los dos padres. Está el padre de la estrategia moderna y el padre del marketing moderno. Y ahí prácticamente se ve la vinculación entre ambos planes. ¿Vea? Uno deriva al otro. Esto es bien importante para ubicarnos a dónde estamos y qué estamos haciendo. Usted está llevando el curso de planificación estratégica, no el curso de plan de marketing estratégico o marketing estratégico. Pero si uno le va a ayudar al otro, porque la empresa es sistémica. El plan de marketing se deriva del plan estratégico. Justo en la parte donde definimos las estrategias de cartera o de negocio y donde salen ya de ahí para abajo. Yo, por ejemplo, le puedo decir, ok, estrategia de cartera o de negocio, desarrollar nuevos mercados o desarrollar nuevos productos. Ok, eso lo define la parte estratégica. Pero luego yo se lo paso a marketing. Ok, usted haga el estudio de segmentación, el estudio de posicionamiento, las 4P, porque hay un objetivo que está orientado a desarrollar nuevos productos, ¿verdad? De manera estratégica o entrar en nuevos mercados.
que son decisiones más estratégicas, ¿verdad? No de marketing directamente. Entonces, todo esto está relacionado con la visión y misión, por eso la pongo aquí, porque todo tiene que ver con cumplir la visión y misión completamente. Bueno, hay algunos conceptos de lo que es planificación estratégica y la importancia que esto tiene, ¿verdad? Esto me lo voy a saltar, pero obviamente es importante planificar porque hace que seamos más rentables y no es la bolita mágica tampoco, ¿verdad? No es como así va a pasar y este es el futuro, pero sí nos reduce la incertidumbre, incluso con los planes de contingencia. Aunque les voy a decir que hay muchas empresas que ante la situación del COVID tenían sus planes estratégicos, pero no tenían planes de contingencia y ante una situación como la pandemia, tuvieron que cerrar empresas o incluso cambiarse de giro, pasar de una industria a otra, como pasó aquí en El Salvador, empresas que estaban fabricando, que aquí hay empresas que fabrican textiles, ¿verdad? Y ropa, pasaron a fabricar aspectos de productos de bioseguridad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces cambiaron un poquito el producto e incluso el giro del negocio. Claro, la planificación estratégica genera una ventaja competitiva, pero también minimiza la incertidumbre. Pero no es totalmente la bolita mágica, ¿va? Pero sí nos va a ayudar en el sentido de ser más certeros al momento de lograr nuestros objetivos estratégicos. Hay errores y beneficios en la planificación estratégica. Un error es el que decía, delegar a una sola persona hacerlo. Eso no es correcto. No comunicar la planificación estratégica. Miren, estos procesos son participativos. Cuando uno está haciendo esto, hace un montón de talleres, valida en las empresas, va validando, va haciendo, y lo va comunicando poco a poco. Y al final, cuando ya está todo el plan terminado, se tiene que comunicar a toda la empresa para que todos los colaboradores estemos enterados de cuál es esa nueva propuesta de planificación estratégica para cumplir lo que está aquí arriba, que tenemos, la misión o visión. Aquí yo tengo la de mi universidad. ¿Y saben por qué la tengo aquí? Porque yo cada vez que evalúo mis planes operativos o cuadros de mando, yo estoy evaluando esto que está aquí, porque estoy cumpliendo esto que está aquí, la misión y la visión, ¿verdad? Y esto es muy importante, no es cualquier cosa lo que está aquí escrito, no es un papel que dice misión o visión, esta es la razón de ser de la empresa, y todo el plan estratégico gira en torno a eso que está aquí, estos dos párrafos, ¿verdad? Entonces, para medirla y controlarla. Entonces, rápidamente, porque sé que esto lo han visto ya con el maestro, pues solamente decirles que cuando apliquen o hagan un diagnóstico estratégico y apliquen los modelos en la parte externa que estamos hablando, puede ser un PESTEL, un MAA, hay varios modelos de análisis del entorno general, ¿verdad? Solamente tengan claro para qué lo están utilizando y cómo están sacando sus oportunidades y amenazas dentro de su sector o industria y cómo les va a afectar en su planificación estratégica. Eso, sean variables políticas, económicas, sociales, culturales, tecnológicas, medioambientales, que plantea el modelo PESTEL, por ejemplo, ¿verdad? Y en el entorno específico, cuando ya bajamos a la industria, hay otros modelos, ¿verdad? Que seguramente ustedes conocerán, clásicos, como por ejemplo las 5 fuerzas de Porter, que hace un modelo competitivo de la industria, ¿verdad? Para saber a quién le queda la rentabilidad a partir del modelo que él hace, ¿verdad? ¿Quién tiene más fuerza? Si el proveedor, si el cliente, si los sustitutos, si hay poder de negociación de los sustitutos, si hay poder en los nuevos entrantes o en los competidores actuales que están en el grupo estratégico. El modelo de organización industrial, que nos sirve un poco para describir la industria, el sector. Recuerda que cuando usted está haciendo un plan estratégico, lo primero que tiene que tener claro es en qué industria compite y con quién está compitiendo. O sea, el grupo estratégico, pues, ¿verdad? Esto es clave. Y aquí ya hay 3 modelos. Ahí tenemos el modelo de organización industrial, tenemos el modelo de grupo estratégico y tenemos el modelo de las 5 fuerzas de corte. Todo eso tiene que ver con la industria o con el sector. Porque lo que estaba arriba tenía que ver con el macro entorno, pero dimos un paso más hacia abajo, que es la industria, que es el sector. Y después pasa, y eso para establecer oportunidades de amenaza, ¿no? Y luego bajamos a los grupos estratégicos, que es donde yo compito en la industria. ¿Y qué es un grupo estratégico? Son aquellos que tienen en común muchos factores, ¿verdad? Van al mismo segmento, utilizan similares estrategias, su competencia directa, pues va. Entonces, una industria es grande, puede tener un montón de competidores, pero no todos son competidores directos suyos. O sea, ejemplo, los hoteles, hay hoteles de 2 estrellas, de 3 estrellas, de 4 estrellas y hasta 5 estrellas y más. O sea, que hay diferentes segmentos, ¿verdad? Pero usted compite con el del que tiene la misma categoría directamente. Ahí va a competir y ese es su grupo estratégico directamente. Y ahí tiene que hacer su planificación estratégica, ¿verdad?
Ahí hay que tener cuidado en eso también. El modelo de Porter, que ya mencionaba anteriormente, es clásico y sigue siendo válido, muy utilizado para explicar la industria en términos competitivos, cómo está compitiendo usted dentro de la industria y sobre todo, qué tan rentable es la industria. Porque miren, aquí hay una decisión estratégica. Si al final del modelo a mí me sale que no es rentable estar ahí en términos cualitativos, ¿verdad? Porque tiene más fuerza el proveedor o el cliente y la rentabilidad que está generando el sector, digamos el pastel en dinero, por decirlo así, se lo están llevando más ellos que los que están dentro compitiendo, decisión estratégica, ¿para qué voy a entrar yo ahí? Y voy a ir a perder dinero, ¿me entiende? Entonces yo mejor me salgo del sector y busco otro sector, ¿verdad? Donde genere más rentabilidad para los que estamos dentro compitiendo. Porque a lo mejor hay barreras de entrada muy fáciles y entran muchos a competir. O hay mucha amenaza de productos sustitutos que vienen de otra industria con otra tecnología, que me quitan clientes a mí. Ejemplo de eso, el tema de los e-books, por ejemplo, en el tema de las librerías. ¿Verdad? Vino un momento en que los e-books empezó a quitarle mercado también a las librerías, a los que fabrican libros, ¿verdad? A las editoriales, mejor dicho. ¿Verdad? Entonces, eso es un ejemplo clásico de amenaza de productos sustitutos. O en la industria avícola existe el huevo en polvo que está en sobrecito, ¿verdad? Entonces eso le quita clientes también a la industria avícola, porque son de otra tecnología, están con otra tecnología, ¿verdad? Pero satisfacen la misma necesidad, ¿verdad? Y de eso hay muchos ejemplos. Entonces, al final usted tiene que saber si es rentable o no estar en el sector, ¿verdad? Que está compitiendo, ¿verdad? Y qué tan ventajoso es estar ahí. Cuando ya tiene ese análisis externo, pasa a la parte interna, ¿verdad? Como estamos haciendo un diagnóstico, y también utiliza modelos. Ejemplo, la cadena de valor de Porter, que es clásica, pues también de Porter, para establecer cuáles son mis fortalezas y debilidades, ¿verdad? Dentro de los eslabones de la empresa. Entonces, ahí tiene que hacer un análisis completo de toda la empresa, ¿verdad? Y saber definir sus fortalezas y debilidades. Existe otra cadena de valor que es la de Gustavo Alonso, que la retoma de Porter, él, pero la adapta a los servicios, porque también en el caso de Porter, esta cadena es genérica. Todos los modelos de Porter son genéricos, pero cuando hay servicios, les aconsejo utilizar la otra, que es la cadena de valor de Gustavo Alonso, que está adaptada al servicio, ¿verdad? Y es un poquito más amigable, aunque es muy parecida a la de Porter, solo cambia algunos eslabones nada más, ¿verdad? Y ahí se las explica. Yo les puedo compartir esa lectura. Entonces, esto es muy importante que usted defina bien los eslabones de la cadena de valor de su empresa para establecer fortalezas y debilidades. Y miren aquí la diferencia que decíamos con marketing. Cuando usted hace un plan estratégico de marketing, usted se enfoca en el eslabón de marketing nada más. Y ahí hace su diagnóstico externo e interno. Pero cuando está haciendo un plan estratégico corporativo, ahí usted agarra toda la cadena de valor. Usted va a hacer un análisis de todos los eslabones de la empresa. Porque en todos los eslabones hay problemas que hay que superar o hay debilidades, pero también hay fortalezas. Entonces, ese es un modelo de análisis interno de la cadena de valor. Existen otros, pero este quizás es el de los más utilizados, que está ahí, por cierto. Pero luego está la matriz Berrío. La matriz Berrío es un modelo que se deriva de la teoría de recursos y capacidades, que es otro modelo de análisis interno, que está enfocado a ver cuáles son las capacidades que tiene la empresa, ¿verdad? Y que están basados más en aspectos de dirección, innovación. Digamos que es un modelo un poquito más actualizado que la cadena de valor, pero lo complementa porque mide más capacidades, ¿verdad? Entonces, pero usted puede trabajar la matriz Berrío ya sea con la cadena de valor o con el modelo de teoría de recursos y capacidades, que le genera fortalezas, porque al final le generan fortalezas o capacidades, ¿verdad? Lo interesante de la Berrío es que ahí usted va a saber qué fortaleza es ventaja competitiva, porque la cadena de valor no se lo dice. Son fuentes de ventaja competitiva, pero no le dice cuál es la ventaja competitiva. La Berrío sí. La Berrío le va a decir a través de un filtro si es valioso, raro, difícil de imitar y si es explotado por la organización. Este modelo sí le va a decir esa matriz de sus fortalezas que tiene aquí listadas, cuál de ellas es ventaja competitiva. Si, por ejemplo, es raro, una de las fortalezas que tiene, es difícil de imitar, es explotado por la organización, ¿verdad? Y es raro y es valioso, entonces esa fortaleza se convierte en una ventaja competitiva sostenible. Ejemplo, la innovación, la capacidad de innovación o el buen servicio al cliente. Por ejemplo, digamos que es una fortaleza que usted tiene en su empresa.
normalmente es difícil de imitar. Tener un buen servicio al cliente no es fácil, ¿verdad? Es raro si dentro de su grupo estratégico usted ve que no todos tienen un buen servicio al cliente, digamos que de 5, 2, por ejemplo. Y es explotado por la organización, ¿verdad? Y es valioso también. Entonces se convierte en una ventaja competitiva sostenible. Si solo cumple con 2 elementos o con 3, podría ser una ventaja competitiva no sostenible. Y si cumple con 2, se vuelve una paridad competitiva, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque el modelo le va a decir cuáles son sus ventajas competitivas de sus fortalezas. Toda ventaja competitiva es fortaleza, pero no toda fortaleza es ventaja competitiva, según la matriz. Ojo con esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque si usted sabe su ventaja competitiva, usted en el plan estratégico va a tratar de explotar esa ventaja competitiva, empezando desde la misión, mencionando en lo que es bueno, y después explotándola en el FODA, en los cruces, para potenciar en lo que usted es bueno. Porque hay empresas, miren, yo me he encontrado que ni siquiera saben cuál es su ventaja competitiva y mucho menos la explotan. Están dejando ir un gran potencial. Eso hay que tener cuidado. Cuando ya tiene eso, usted ya logró un FODA, y es lo que vamos a entrar en la otra clase, voy a entrar en detalle en el FODA y en estrategia. O si ponemos aquí, ya vamos a ver cómo decimos. El tema es que cuando usted ya tiene un buen FODA, realmente bien redactado a partir de los modelos que hemos visto, tanto externos como internos y de la industria, usted ya está listo y ventajas competitivas, usted ya está listo para empezar a formular la misión y visión. Mientras no, porque usted para formular eso, que es la piedra angular prácticamente de todo el plan estratégico, es la visión y misión. Eso es lo más importante del curso. Cuando yo tomo a mis estudiantes, les digo, ok, esta es la visión de su empresa y es la que vamos a reformular. ¿Verdad? Esto es lo más importante de todo el curso. Todo el curso yo le voy a estar diciendo lo siguiente: ¿cómo va a cumplir la misión, la visión con eso que me ha dicho? ¿Cómo la cumple? ¿Cómo la mide? Porque miren, yo cuando voy a organizaciones, bancos, por ejemplo, yo entro y lo primero que hago como buen estratega es leer esto. Siempre voy a leer esto, siempre lo leo antes de entrar o cuando estoy entrando, y los valores. Y hago un ejercicio y empiezo a ver cómo se cumple la medida que me están dando el servicio. Y me doy cuenta de que mucho no se cumple. Solamente lo ponen porque suena bonito, porque ahí está, suena utópico, ¿va? Pero realmente le dicen, somos el mejor banco, con el mejor sistema tecnológico, personal capacitado, los mejores servicios, y cuando usted llega al banco, tarda como media hora para que lo atiendan, cuando llegó a la ventanilla el sistema se cayó, la persona que lo está atendiendo no tiene conocimiento de ese tema, y entonces usted le dice, bueno, usted en su división ha declarado y en su misión, al menos en su misión, que usted es esto, esto y esto, pero no se cumple. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se mide, simplemente que no lo están gestionando, no lo están midiendo. O sea, no miden con indicadores la visión de la corporación ni la misión. Entonces, se hace y se gestiona de manera aleatoria o empírica a veces, pero no se está cumpliendo eso. Entonces, ahí viene una metodología, que es la que les digo, de alineamiento total, donde lo que hacemos es alinear la misión y visión midiéndola a través de indicadores. Ahí hay un ejemplo que he puesto de misión y visión. Y la misión normalmente, según Fred Davis, debe cumplir al menos con 8 elementos que están aquí. Debe decir el mercado en el que están, el producto que comercializan, la ventaja competitiva, el personal, la tecnología, la responsabilidad social, etc. Todo esto, según Fred Davis, pues, hace que tenga una buena misión. ¿Cómo la hace? Dando respuesta a esas preguntas y después usted la redacta y la engrana y empieza a redactar bien la misión y la reformula la misión. La visión, por otro lado, se hace con otras preguntas, ¿verdad? Que es hacia dónde vamos, ¿verdad? La misión es lo que somos, la razón de ser, y la visión es lo que queremos ser en el futuro, ¿verdad? O sea, hacia dónde nos proyectamos. Queremos ser líder, queremos ser, etcétera. Desarrollar nuevos productos, entrar a nuevos mercados, un mejor servicio, lo que sea. Y aquí es clave que usted conozca sus grupos de interés, o sea, sus stakeholders. Si usted no conoce, mire, sus grupos de interés y cuáles son sus expectativas de esos grupos de interés, no va a poder redactar la visión o va a redactar alguna que no representa a los grupos de interés.
Recuerde que en la empresa hay grupos de interés internos y también externos, ¿verdad? Colaboradores, accionistas, proveedores, clientes, comunidad, etcétera. Fíjense que es tan importante esto porque cuando usted tiene una visión que no considera las expectativas de su grupo de interés, algunos van a poder estar de acuerdo, pero otros no. Por eso es que en las empresas de repente salen problemas con sindicatos, con comunidades, porque le está afectando su empresa. Su empresa está generando un impacto negativo de las acciones de su empresa a la comunidad, por ejemplo, o al sindicato, o a los colaboradores. ¿Y eso por qué salió? Porque no se consideraron las expectativas de ellos y no están en la visión. Entonces prácticamente todos están jalando para polos opuestos, no están jalando para la misma línea, porque los intereses de uno son distintos a otros, no están en la misma línea todos los intereses. Por eso es que no se cumple la visión, ¿me entienden? Entonces es muy importante tomar en cuenta las expectativas de su grupo de interés, pero primero tiene que tener claro quiénes son sus stakeholders, quiénes son sus grupos de interés. No son siempre los mismos para todos, excepto los que son clásicos, ¿verdad? Colaboradores, proveedores, pero de repente aparece ahí uno que es muy especial para usted por el tipo de empresa que es o lo que hace, el giro. Hay que tomar en cuenta cuáles son sus expectativas y tratar en la medida de incorporarle en la visión. A veces no es fácil, ¿verdad? Como por ejemplo, si los clientes están pidiendo nuevos productos, en la visión debería ir desarrollando nuevos productos. O si los accionistas están diciendo que quieren ser más rentables o captar más mercado, ser líderes en participación de mercado y siendo más rentables, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. O si los proveedores están pidiendo procesos de mayor calidad, pues con mejora o con una mejora continua o con mayor calidad en los procesos, por ejemplo. Me refiero que usted tiene que tratar de incorporarlo ahí y en la misión también lo puede reafirmar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque refleja el sentir de todos sus grupos de interés. Por estos dos párrafos son claves, porque en base a esto me voy a medir y en base a esto voy a hacer mis acciones y mis estrategias. Entonces, ahí hay un ejemplo de misión y visión basado en lo que les acabo de comentar. Una misión basada en los elementos de Fred David y una visión basada en los stakeholders. Una visión bastante sencilla, solo por términos académicos. Y en la visión ustedes tienen que, yo lo que les aconsejo, ¿verdad?, es que formulen bien cuáles son las frases claves de la visión, porque es lo que yo voy a medir. Ejemplo, aquí dice consolidarnos en venta, excelente servicio y mayor rentabilidad. Este es un ejemplo sencillo, no muy complicado. Aquí hay 3 cosas claves que yo debo de cumplir en esta empresa. Consolidarse en venta, mejorar un excelente servicio al cliente y ser más rentable. Esto yo lo tengo que medir en un árbol de indicadores de la visión, que es esto que está aquí. Y aquí viene lo novedoso. Esto ya es alineamiento estratégico. Aquí yo, todo lo que yo diga en la visión, cada palabra que yo escriba aquí la tengo que medir y cumplir, al menos con frases. Por ejemplo, aquí están las 3 frases que acabo de decir, ¿verdad? Las que están aquí, atrás. Acabo de poner, perdón. Aquí, ¿verdad? Estas 3 frases yo las llevo aquí y pongo este árbol. Y a estas 3 frases yo le pongo un indicador, que es el que me va a medir lo que yo estoy definiendo o proponiendo. Y ese es un indicador estratégico, ¿verdad? Y de esos 3 indicadores, como yo soy en este caso solo estoy midiendo 3 cosas, que es las ventas, el servicio al cliente y la rentabilidad, vengo y esos 3 indicadores que yo he propuesto para medir, que es un ratio, un indicador es un ratio, puede ser un número, puede ser un ratio, puede ser un porcentaje, una unidad de medida, pero tiene que medirse, sí, es un indicador, ¿verdad? Entonces, de resultado. Entonces, yo de esos 3 indicadores formulo mis 3 objetivos estratégicos, porque solo tengo 3 indicadores, pero aquí podría tener más, podría meter más indicadores para medir esto porque es más sencillo el ejemplo. Entonces, yo aquí formulo mis 3 objetivos, que son aumentar las ventas, aquí me pongo una meta, un 70%, lograr un índice de satisfacción del 90%, aquí lo puedo hacer con un CERCUAL, con la metodología CERCUAL, que mide el índice de satisfacción al cliente, ¿verdad? Con una línea base, y alcanzar la rentabilidad de un 50%. Estas son metas que se ponen en la empresa, pero si se dan cuenta, estos 3 objetivos están vinculados a los 3 indicadores que tenía antes, ¿ves? Satisfacción al cliente, ventas y utilidad, que son estos que están aquí. Están vinculados a las 3 fases que a la vez están vinculados a la visión y a la misión. Esto es alineamiento estratégico. Entonces, esto me garantiza que si yo cumplo estos 3 objetivos, yo cumplo la visión. ¿Por qué? Porque la visión se deriva en este árbol que está aquí. O sea, ahí no tengo para dónde, ahí
Si yo cumplo esos 3 objetivos con esos indicadores, a la vez estoy cumpliendo la visión. Ya no la estoy dejando libre, o sea, aquí yo ya estoy midiéndola con indicadores. Recuerden que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se gestiona. Entonces es como cuando usted llega al trabajo. Yo cuando vengo aquí al trabajo, lo primero que hago como decano es revisar mis cuadros de mando, mis tableros de control, que están basados en indicadores. Y si yo veo algo que está en rojo o en amarillo, si no está en verde, inmediatamente yo gestiono y tomo decisiones, pero basados en cuadros de mando, que se derivan de todo esto de lo que estamos hablando. O sea, hoy en día las decisiones ya no se toman al azar, no es que sean tomadas al azar, sino que no, se toman con evidencia numérica. ¿Ya? Por eso es que está muy de moda el Big Data en temas de mercadeo, en varias áreas. O sea, todo se decide en base a datos duros, ¿ya? Y se gestiona. Y eso está basado en indicadores, todo. Los cuadros de mando o tablero de control. Entonces, cuando ya tengo estos objetivos, yo genero también valores. Valores que tienen que estar alineados a lo que acabo de definir y que van alineados a lo que la empresa busca en la misión y visión. Ejemplo, si yo estaba diciendo que quería un mejor servicio al cliente, yo tengo que poner un valor sobre servicio, ¿verdad? Para que alimente y esos valores corporativos, que es una cultura corporativa, también apoyen el cumplimiento de la misión y visión. Porque esto, definición de valores, no significa como está en el diccionario, sino como la empresa entiende el valor, que a la vez es lo que contribuye a los objetivos estratégicos y por tanto a la visión de la corporación y a la misión. Esto es clave también. Lo ideal es que estos valores los podamos compartir con todos los stakeholders. A veces es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. O sea, un banco, por ejemplo, no va a contratar a una persona que no es honrada, porque no está el valor de la honradez ahí, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, tenemos que tratar de generar una cultura donde se impregnen estos valores. La universidad, por ejemplo, calidad académica. Entonces, hay un valor de fondo que implica que las personas que estamos dentro de la universidad estamos buscando la excelencia y la calidad académica. Y eso pasa por tu trabajo y por impregnar ese valor en tu manera de ser y en tu trabajo, pues, y en tu vida personal, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la cultura corporativa. Cuando ya tenemos esa parte de la misión y visión, tenemos que cumplir esa misión y visión a través de estrategias, que es la otra clase que vamos a ver el jueves. Y el FODA también. Pero tenemos que tener claro qué tipo de estrategias hay. O sea, en la teoría de estrategia corporativa o de planificación estratégica hay muchas estrategias, pero digamos que todas se resumen en 3 grupos. Estrategias de crecimiento externo, interno y competitiva. ¿Para qué nos va a servir esto? Para cumplir la misión y para cumplir los objetivos estratégicos, nuestra estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es una serie de medios y acciones para cumplir los objetivos estratégicos que a la vez cumplen tu visión. Ojo con esto. Eso es una estrategia. Porque la estrategia solo es el nombre teórico, pero tengo que conocer qué significa esa estrategia. Pero en el fondo, la estrategia, más que el nombre y lo que significa teóricamente, por ejemplo, penetración de mercado, que es vender más de lo mismo en el mismo mercado, o desarrollo de producto, que es vender un nuevo producto en el mercado actual, como ustedes son. Más que conocerla teóricamente, no es más que una serie de acciones y medios para cumplir los objetivos. Eso realmente es la estrategia. O sea, un montón de acciones y recursos tecnológicos, humanos, financieros, que me van a ayudar a cumplir ¿con qué? Con lo que acabo de definir allá arriba, mis objetivos estratégicos. Eso es una estrategia realmente. Ahora, tipos de estrategia hay muchos. Internas, externas y competitivas. ¿Cuáles son las internas? Las internas son aquellas que tienen que ver con el crecimiento de la empresa, pero que están de la mano con los recursos que tiene la empresa. O sea que, en otras palabras, la empresa tiene capacidad de ejecutarlas. Por eso son internas. Ejemplo, penetración de mercado, desarrollo de productos, desarrollo de mercado, diversificación y muchas más que pueden haber. Las externas es diferente, porque en las externas, para poder ejecutar esa estrategia necesito de un tercero y poder crecer. A lo mejor en el mercado yo ya está maduro, ya está saturado y necesito crecer más, pero necesito de un aliado.
Entonces hago estrategias de crecimiento externo. Y esas son, por ejemplo, fusiones, adquisiciones, franquicias, joint venture, cooperación, alianza, cárteles. O sea, hay un montón también de estrategias externas, pero ya esas ya van en alianza o dependen de un tercero y de la empresa misma, ¿verdad? Ejemplo, aquí tenemos en El Salvador y en Centroamérica y en Bolivia mucho seguro también ejemplos de empresas que se han fusionado, que han adquisiciones, por ejemplo, que han adquirido otra empresa, que han hecho alianza estratégica, que hay un joint venture, por ejemplo, que se complementan, etcétera. Entonces, esas ya son estrategias de crecimiento externo. Y normalmente se hace cuando ya en el mercado que uno está como empresa ya está maduro, pues ya no hay más mercado, entonces hay que recurrir a otro tipo de estrategias para seguir creciendo. ¿Verdad? Aquí se hizo, por ejemplo, la aerolínea salvadoreña que era TACA, se fusionó con Avianca, que es colombiana, y eso generó un nuevo holding, una nueva empresa de fusión, y eso generó nuevos mercados para ambas empresas. Una le abría la puerta a Europa y otra le abría la puerta a Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, eso fue una buena estrategia de crecimiento externo y de fusión. ¿Verdad? Y las estrategias competitivas son aquellas que define Michael Porter, ¿verdad? Que es el que vimos arriba en la foto, ¿verdad? Que son las clásicas de diferenciación, costos y enfoque. Aunque realmente hay 5, porque se derivan otras 2 de esas 3. La de diferenciación es aquella que está basada en que el cliente está dispuesto a pagar más por un servicio o un producto, porque busca la diferenciación y por tanto no son sensibles al precio, o sea que pagan por la diferenciación. La de costos no, la de costos está basada en que el cliente es sensible al precio y buscan los mejores costos los clientes. Ahí se recomienda para empresas de productos masivos porque hay economías de escala en la caso de las estrategias competitivas, ¿verdad? En cambio la de diferenciación no. Sí, ahí puede haber economía de escala, pero busca la diferenciación y el cliente está dispuesto a pagar más por ello. En la de nicho no, en la de nicho es más exclusiva o más selectiva. Y ahí se buscan nichos donde hay clientes que están dispuestos a pagar mucho más por algún producto muy, muy especial, específico, o también basado en costos. Ahí es donde se divide en 2 también esa. Esa quizás la vamos a ver en la clase de estrategia a mayor profundidad. Todo este grupo, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque esto afecta a la cadena de valor de la empresa. O sea, las estrategias competitivas, la de diferenciación, la de costo y la de enfoque, afecta a la cadena de valor de la empresa. Y les voy a decir por qué. Yo puedo tener un supermercado donde yo compre productos de alta gama, de buena calidad, ¿verdad? De primera, frutas, por ejemplo. Claro, va a ser más caro, ¿verdad? Porque está dirigido a otros segmentos. Pero también hay segmentos de bajo costo, donde las frutas no van a ser de primera. Pero tampoco significa que sean malas, que sean de mala calidad. Simplemente que tienen otra calidad. ¿Verdad? Eso afecta a la cadena de valor, porque no es lo mismo la cadena de valor de una empresa basada en diferenciación a una empresa basada en costos. O sea, desde la logística de entrada, por ejemplo, los insumos van a ser de primera, ¿verdad? Los procesos van a ser de primera en una diferenciación. El recurso humano va a ser lo mejor. El marketing, todo esto va a ser de lo mejor, porque el cliente está dispuesto a pagar más por esa diferenciación y la competitividad está basada en la diferenciación, por eso son estrategias competitivas. En cambio, la de costos, que no significa que sean productos malos, ojo, que no significa que estemos dando mal servicio, solamente que está basada en costos, liderazgo en costos, economía de escala, productos masivos, ejemplo, papel higiénico, jabones, pastas, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero también hay modelos de negocio que te llevan, por ejemplo, a un supermercado de bajo costo donde vas a encontrar lo básico o presentaciones básicas y donde no hay aire acondicionado y donde solo hay 1 o 2 cajeros y donde no hay bolsa, por ejemplo. Entonces, eso es porque están basados en una estrategia de bajo costo y es lógico. Entonces, su cadena de valor es muy diferente a una cadena de valor de diferenciación y eso tiene que ver mucho con las estrategias. Ojo, o sea, la cadena de valor que vimos anteriormente de Porter. Bueno, luego que ya tenemos la misión y visión y más o menos conocemos la estrategia, hay que formular la estrategia. Para esto yo no voy a entrar en detalles, simplemente decirles que Fred Davey utiliza una serie de matrices para llegar a formular la estrategia. ¿Cuál es la mejor estrategia que podemos elegir basada en matrices? Pero estas matrices se alimentan del FODA. Por eso es lo importante de tener el FODA bien hecho, porque si yo tengo un FODA mal hecho, todas las matrices me van a salir mal, ¿verdad? Porque el FODA está mal hecho. Entonces, Fred Davey plantea 3 etapas, la etapa de información, la etapa de ajuste y la etapa de decisión.
En la etapa de información solamente me ayuda un poco a definir cómo estoy yo a nivel externo, interno y competitivo. Y para eso hago 3 matrices, la matriz EFI, EFI y MPC, que simplemente es el insumo que tengo del FODA. Solo lo traslado a estas matrices y lo pondero, le voy dando pesos. Y al final me está diciendo la matriz cómo estoy a nivel externo, cómo enfrento mis oportunidades y amenazas, cómo estoy a nivel interno, o sea, cómo aprovecho mis fortalezas y debilidades, y cómo estoy a nivel competitivo. En el grupo estratégico que decíamos antes, quién es más competitivo y qué factores explota más como ventaja competitiva. Pero hasta ahí todavía no me ha dicho cuáles son las estrategias, hasta la segunda etapa, donde es la etapa de ajuste. Ahí él hace unas matrices que sí ya le ponen algunos cuadrantes y ya le dice, ok, mire, aquí en este cuadrante usted está en una posición de conservar y usted se le recomienda este tipo de estrategia, ¿verdad? Penetración de mercado, desarrollo de producto. O mire, usted está en el cuadrante 1 y ahí ya se le recomienda estrategias más agresivas, más intensivas porque está mejor que en el cuadrante 5. O no, usted está en el cuadrante 9 y usted ahí prácticamente está en una situación bien delicada y se le recomiendan estrategias defensivas porque está en una situación delicada, como muchas empresas estuvieron hoy con el COVID, por cierto, en cuadrantes 9, por ejemplo. ¿Verdad? Y después hace otra serie de matrices, ¿verdad? La PEYEA, la FODA cruzado, donde genera estrategias con el FODA cruzado, que lo vamos a ver en la otra clase. Y eso me sirve a mí porque voy validando las estrategias que puedo utilizar, pero con un solo objetivo. ¿Cuáles de ellas me van a ayudar a mí a cumplir mis objetivos estratégicos? O sea, yo no tengo que perderme, que estas matrices solo me van a ayudar a establecer un abanico de estrategias posibles que yo puedo hacer, pero que no estoy en obligación de hacerlas todas. Simplemente voy a elegir las que estén alineadas a mis objetivos estratégicos que definí antes y que cumplen con esto que está aquí. O sea que yo tengo que tener cuidado en eso, ¿verdad? En la etapa de decisión, ya ahí sí ya empiezo a hacer una serie de matrices donde yo primero elijo las estrategias que me salieron de la etapa anterior, pero que estén vinculadas a mis objetivos de eso. Si yo tenía un objetivo de desarrollo de producto, penetrar el mercado, entonces y me salen las matrices, entonces sí, yo agarro esa estrategia y la pongo en la etapa de decisión y empiezo a ver si es factible o no. ¿Ya? Pero no voy a agarrar cualquier estrategia, porque a lo mejor me pudo haber salido diversificación, pero mis objetivos no estaba diversificarme. Pero si lo puedo hacer porque la matriz me lo dice, yo tendría que ir a cambiar primero el objetivo y también la visión para que quede alineado. O sea, yo lo podría hacer, ¿verdad? Pero tendría que ir a cambiar desde allá arriba la visión, los objetivos, ponerle un indicador para que yo alinee todo eso de nuevo a la diversificación y yo incorpore esa estrategia dentro de la matriz de decisión porque me da un resultado de ese tipo a las otras matrices. Pero eso implica entender la lógica, que cualquier cambio afecta a la visión, ¿verdad? Si lo voy a incorporar. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en eso. Fred Davis solo hace una matriz de decisión, yo complemento con otras, de factibilidad, aceptabilidad, etcétera, que son de otro autor. ¿Por qué? Porque Fred Davis no valora en su libro la parte de recursos casi, económicos, humanos, tecnológicos, etcétera, ¿verdad? Y también el tema de la aceptabilidad en términos de riesgo y de rentabilidad. Eso sí lo hacen otras matrices que yo incorporo en la temática. Y eso me asegura a mí que esa estrategia es la más adecuada para cumplir mis objetivos desde varios escenarios. Desde la factibilidad, desde la aceptabilidad, desde el riesgo, desde el entorno, desde lo competitivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado en ello. Cuando ya tenemos la estrategia que nos ayuda a cumplir todos esos objetivos estratégicos y que definimos anteriormente como estrategia, entonces termino con un plan de acción, que es el despliegue de la estrategia, que yo acabo de definir en las matrices, que está aquí, por ejemplo, este es un ejemplo. O sea, todo está alineado. Yo no puedo hacer el siguiente paso si no tengo previamente bien hecho el anterior, porque me alimenta el siguiente paso. Todo ello para cumplir la visión, ojo. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo mis objetivos estratégicos, que son los mismos que saqué allá arriba, que partieron de la visión. Tengo mis metas, solo que aquí ya las divido en metas anuales, porque aquellas eran metas estratégicas. Ahora aquí ya las pongo, por ejemplo, si en mi plan va a 3 años, que miren que ahora la planificación ya no se hace a 5 años, porque todo está cambiando tan rápido que normalmente ahora la planificación hasta en 2 años se hace ya, o 3. Porque todo evoluciona demasiado rápido, hay cambios constantes, demasiado. Antes sí, porque era más estable, pues, ¿verdad?
Le pongo un indicador, le pongo un presupuesto, un responsable y le pongo las acciones estratégicas que voy a hacer. Esto es clave, las acciones estratégicas. ¿De dónde salen esas acciones estratégicas? De un FODA que yo hice cruzado en una matriz anterior. De ahí alimento yo este cuadro para saber cómo voy a cumplir la estrategia y cómo voy a cumplir mis metas y mis objetivos estratégicos. Y un responsable. Pero si se dan cuenta, aquí todavía está a nivel de implementación con un enfoque estratégico. Hay que bajarlo a nivel operativo, porque esto no es un plan de acción operativo, esto es un plan de acción estratégico. Véanlo bien, ahí están las estrategias y las acciones que tienen carácter estratégico. Son programas normalmente que tienen un alcance mayor en tiempo para ejecución. Y tengo objetivos estratégicos. Entonces yo tengo que bajar esto a otra metodología, que es el cuadro de mando, y ahí termino. Que esta es una metodología que muchos a veces confunden y piensan que con ella se va a hacer planificación estratégica, y no es así. El cuadro de mando lo que sirve es para evaluar y controlar la estrategia, pero el cuadro de mando no le enseña a hacer misión, visión, estrategia, objetivo, nada de eso. El cuadro de mando solamente, es de Kaplan y Norton, solamente le va a ayudar a controlar y medir la estrategia, eso sí es cierto, a través de 4 perspectivas, que son aprendizaje, que es la base, que es el recurso humano, procesos, cliente y financiera, que es el objetivo último, la financiera. Los cuadros de mando pueden variar, porque hay cuadros de mando maestros y funcionales, y también hay cuadros de mandos en el sector público o incluso en las universidades, hay cuadros de mando académicos. Porque, por ejemplo, para una empresa corporativa, su finalidad es el lucro, porque así está definida, está bien. Pasa del recurso humano. Si tengo un buen recurso humano, me va a ayudar en mis procesos, eso me va a ayudar a dar mejor servicio al cliente y eso me va a ayudar a generar rentabilidad. Esa es la lógica. El cuadro de mando se lee de abajo hacia arriba. Pero un cuadro de mando, por ejemplo, en una universidad, el fin último no es lo financiero. Por lo menos aquí en El Salvador la universidad está definida como una organización sin fines de lucro y por tanto no es lo financiero. Puede estar abajo porque tiene que ser sostenible, obviamente, la organización, pero arriba está otra cosa. Está el bienestar y los estudiantes, o sea, los beneficiarios, la educación misma, pues. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque el cuadro de mando en lo corporativo sí tiene esta lógica, pero en un cuadro de mando público o de un tercer sector, de las ONGs, por ejemplo, no es esta lógica. O sea, el fin último es el beneficiario, que es la perspectiva que está arriba, ¿me entiendes? Entonces, eso quería aclararlo porque van a encontrar cuadros de mando donde cambia esa perspectiva. Entonces, este cuadro de mando, ¿de dónde sale? De aquí, del plan de acción. Para esto habría que tener una clase más en profundidad de cómo se sale, ¿verdad? Pero aquí está basado en la metodología del cuadro de mando y aquí ya voy midiendo a nivel operativo. Aquí ya los objetivos ya no son estos estratégicos, sino que derivo los operativos de esos estratégicos. Los indicadores ya no son los estratégicos, sino que son operativos, basados en los objetivos operativos. Las metas ya son operativas, ¿verdad? La periodicidad ya es operativa, ya no es anual, ya puede ser semanal, quincenal, diario, incluso si hay que medirlo diario. Y se pone un semáforo donde yo evalúo si se va cumpliendo o no la meta, lo que les decía anteriormente. Y las iniciativas, que aquí no están, que son diferentes a las acciones. Estas acciones que están aquí tienen un carácter estratégico, pero para cumplir esta acción, yo tengo que tener un conjunto de iniciativas que son más chiquitas, operativas. Ejemplo, si yo voy a hacer un programa de marketing o un programa de capacitación que tiene un carácter de mayor plazo, yo primero tengo que diagnosticar las capacitaciones, establecer los temas, conseguir la agencia que me va a capacitar, dar la capacitación, evaluar la capacitación y un montón de cosas, ¿verdad? Esos ya son iniciativas, pero que se derivan de una acción estratégica, ¿me comprende? Que tienen un carácter más operativo, ¿verdad? Y eso es lo que se hace aquí en el cuadro de mando, con las iniciativas. Y entonces yo ya voy midiendo y monitoreando cada una de ellas con sus responsables, ¿verdad? Directamente. Bueno, para terminar, algunas conclusiones que hicimos en el estudio de aquí el semestre pasado, en el área de recursos humanos, las empresas aquí en El Salvador, vimos algunas cosas interesantes. Ahí marqué en azul algunas cosas que nos llamaron la atención que se estaban haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, clínicas especiales para personal con síntoma de COVID, contratación de doctores, programa de formación en el manejo de emociones. Mire qué interesante. El programa de formación en el manejo de emociones. Mucha gente que perdió familiares, o sea, destruido en la empresa, ¿me entienden? Como cualquiera, ¿verdad? Entonces, ahí se hacían este tipo de cosas en algunas empresas.
contratación de laboratorios, mantener el salario a pesar de que no estaba trabajando, estaba en la casa o estaba enfermo, ¿verdad? En el área de marketing se fomentó mucho, como todas las empresas, la entrega a domicilio, ¿verdad? Se desarrollaron nuevas aplicaciones, algunos estaban más preparados que otros. En las universidades, hay universidades que ya estaban completamente en lo virtual, otras no, les tocó aprender, nos tocó aprender realmente. ¿Verdad? En finanzas también, ¿verdad? El Bitcoin vino a ayudar en esta parte, sí, porque ya no era necesario hacerlo físico, ya pagabas desde tu teléfono, pues, ¿verdad? Como criptomoneda, ¿verdad? Directamente, por ejemplo. En la parte tecnológica, cámaras térmicas, firma electrónica, canales digitales, utilización del Bitcoin. En la parte de operaciones, ¿verdad? O sea, hubo un montón de cosas que generaron buenas prácticas, que algunas se siguen utilizando todavía. Y todo esto, para terminar, cambió la manera de hacer planificación estratégica. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, ahora las empresas tienen que tener más planes de contingencia, revisar su misión y visión en temas de bioseguridad, revisar sus valores, se volvió una empresa más humana, algunas de ellas, etcétera. Es lo que les pongo ahí, cambios en la misión y visión, ¿verdad? Incorporación de nuevos valores, implementación de estrategias más defensivas y conservadoras, porque ya no son tan agresivas ahorita. O sea, eran más conservadoras y defensivas prácticamente las estrategias para sobrevivir nada más. Eso fue en ese momento. Ahorita estamos empezando a ver un relanzamiento, digamos así, porque estamos en post-pandemia, que no sabemos, porque todavía ya vienen más pandemias, ¿verdad? Como la viruela del mono y no sé qué más. Entonces, todo esto nos está llevando a un mundo bien cambiante en el tema empresarial y, por tanto, en la forma de hacer planificación. Les recomiendo este libro y con esto termino. En nuestro iceberg se derrite o se disuelve, pues se derrite, de Kotler, John Kotler, muy bueno, 8 pasos para generar, hacer frente al cambio. Yo tengo una lectura resumen, se las puedo mandar, y es una fábula de pingüinos que ante un entorno que se estaba agrietando su témpano no sabían qué hacer, y ahí hay muchos personajes que pueden identificar en sus empresas, Fred, Nono, y etcétera. Y es una fábula bien interesante que les ayuda a ver lo importante que es hacer planificación estratégica y tener en cuenta los cambios del entorno. Son 8 pasos muy interesantes, una fábula muy bonita que les va a gustar, estoy seguro, y les va a dar la reflexión del por qué es importante estar siempre alerta ante los cambios del entorno y hacer planificación estratégica. Y bueno, creo que ahí sí he cumplido con el tiempo, a las 6:10. Y solamente quería en esta primera clase dar como un brochazo así, ¿va? Muy general de lo que es la clase de planificación, en este caso que yo imparto, y en la otra clase ya entrar en detalle en el FODA y entrar en detalle en los tipos de estrategias. Eso sería de mi parte, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Bien, profesor Mario, yo tengo una pregunta. Usted ha sido alumno, yo he sido alumno, seguramente seguimos siendo alumnos en algunas cosas, en algunos estudios de posgrado, cursos de posgrado. Pero ahora en su labor docente, ¿cuál es el nivel de exigencia en lectura de libros que usted pone a sus alumnos? Sí, la verdad es que, como usted bien dice, lastimosamente, al menos aquí en El Salvador, no hay una cultura de leer, ¿verdad? Mucho más de lo que el profesor o el docente da. Yo siempre recomiendo libros y les digo, miren, esta es una buena lectura. Si no leemos, no vamos a entender toda esta parte metodológica. Si yo les insisto a mis estudiantes los sábados que tengo esta cátedra, lean, porque si no vamos a estar hablando en chino. O sea, yo les voy a estar hablando de una cosa y ustedes van a tener entendiendo otra, ¿verdad? Y el problema es que aquí se relacionan todos los conceptos, les digo, o sea, no le puedo estar hablando de una estrategia de uno específico porque usted no la ha entendido teóricamente, ¿verdad? O no le puedo estar hablando de alineamiento si usted no ha entendido la lógica del alineamiento, ¿verdad? Sinceramente es difícil, se ha hecho el intento y se ha fomentado a través de varias estrategias metodológicas, por eso el de enseñanza y aprendizaje, para que los estudiantes lean y sobre todo interpreten y analicen, porque no se trata solo de leer. Por ejemplo, este sábado yo les he dejado una lectura del cuadro de mando integral, muy bonito, un paper bien bonito de la Universidad Carlos III de Madrid.
Y les digo, no, háganme un resumen, pero de cómo ustedes han entendido el cuadro de mando. O sea, no quiero un resumen de lo que está ahí, sino cómo lo aplicarían y qué es lo que han entendido del cuadro de mando, ¿verdad? Y después lo discutimos, ¿verdad? O sea, no solamente es una lectura por hacerla, sino una lectura que lleve a la interpretación y a un conversatorio, ¿verdad? Y de sacar dudas, como todos vamos aprendiendo en el camino. Esta metodología, la primera vez no es fácil entenderla, o sea, lleva una lógica, ¿verdad? Es cambiar el chip, ¿verdad? Y un poco entender la lógica del alineamiento, y al inicio cuesta, pero una vez la entiende, se facilita. Entonces le digo yo, de esto, ustedes pueden trabajar de consultores y cobrar mucho dinero en esto. O sea, hacer una buena consultoría con esta metodología se cobra mucho dinero de planes estratégicos y pueden vivir de esto prácticamente. Es cierto, cuesta, pero hay muchos estudiantes que sí lo entienden y lo han logrado hacer y hacen buenos planes estratégicos realmente. Ahora, otro factor que influye es que en nuestro mundo, en nuestro país y a nivel centroamericano, casi no se hace mucha planificación estratégica. Las empresas están más en lo operativo que en lo estratégico. O sea, la cultura empresarial es estar más en lo operativo, en el día a día, que en lo estratégico. Entonces, eso es otro problema. O sea, hay que cambiar esa cultura y empezar a posicionar la planificación estratégica. Es vital, es necesaria, pues, para cumplir metas y crecer. Hay muchas empresas que están en un status quo y como están cómodas, no se mueven de ahí y no hacen planes de competencia o estudios de competencia ni planificación estratégica. Y se dedican más al operativo, decimos aquí, a apagar fuego, a lo que vaya surgiendo, pero cuando te pregunto cómo va el plan estratégico, ahí está en papel, pero no se le ha dado seguimiento, ¿me entiendes? Y por tanto no se cumplen los objetivos. Y por eso es que cuando entro al banco, esto no se cumple, porque simplemente no se le ha dado seguimiento a la planificación estratégica. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, al doctor Mario López? Con todo gusto. Creo que lo más importante aquí en este momento, no sé si hay tiempo, pues, pero pienso que es esta parte, es la parte de poder compartir, sacar dudas, apoyar. Creo que esta es la parte más importante de toda la conferencia. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta que yo tengo es de que usted había, creo, mencionado algo de que primero se hace todo el plan estratégico y luego se plantea una misión y una visión, ¿o no es así? No, primero se hace el diagnóstico estratégico, que es la primera parte, que es el FODA, pues lo que vamos a ver en la otra clase. Es el FODA, con sus ventajas competitivas, el diagnóstico. Luego del diagnóstico ya se hace el plan y el plan arranca con la misión y visión. Tal vez yo lo dije mal. Primero se hace el diagnóstico estratégico, que es la primera etapa, y después se hace el plan estratégico. No puedo hacer un plan estratégico si no tengo un buen diagnóstico, porque sería como empezar a armar algo, misión, visión, estrategia, en el aire, ¿verdad? Como no tener la información adecuada para poder atinar y hacer bien mis estrategias y mi visión y misión. No sé si queda claro. Sí, está bien, muchas gracias. Ok, gracias a usted por la pregunta. Claro, seguramente la pregunta de Adela surge porque nosotros en la metodología que usamos, primero se supone que la empresa está trabajando basada en una misión y en una visión, ¿no es cierto? Y en base a eso, a esos dos componentes, es que nosotros comenzamos con el análisis que nos va a conducir al diagnóstico. En este caso, en la materia, yo les di para este semestre, cada semestre cambiamos, el trabajo de hacer un plan estratégico para ellos mismos como una empresa de servicios, ¿no? Es un plan estratégico personal. Entonces, al no tener ellos una misión ni una visión, comenzamos planteándonos una básica que nos ayude en el diagnóstico. Estamos en la parte del FODA y luego nos tocará ya plantear una misión y una visión. Y me parece excelente, ¿no, jóvenes? La metodología que el doctor nos está planteando para alinear todo lo que tenemos a la visión, como él dice, ¿no? De hecho, así lo haría yo, porque esa es
una forma de verlo cuando no hay misión y visión es como, exacto, estamos trabajando bajo una hipótesis, pero no significa que la vamos a realinear después. O sea, hay que ver que sale del diagnóstico y obviamente tenemos que realinear esa misión y visión, ¿vea? De lo que queremos, porque la misión es lo que somos o lo que nos describe y la visión hacia dónde vamos, ¿verdad? Y como la empresa ya existe y no lo tenía, claro, tenemos que partir de algo de lo que los empresarios más o menos están visualizando, ¿verdad? Que quieren hacer y lo que son realmente. Pero el diagnóstico me va a ayudar a mí a lo que yo hago ahí después a alinear completamente a los grupos de interés lo que es la empresa, pues realmente bajo ya la metodología que estamos planteando. Eso es como cuando se hacen planos de negocio y como la empresa está de cero y hay una parte que dice, en la parte estratégica, se trabaja como bien hipotético todo al inicio, ¿verdad? Cuáles son sus fortalezas, debilidades y todavía está comenzando realmente. Tiene que pasar un tiempo para saber cuáles son sus fortalezas y debilidades. Por eso es que yo cuando hago esta metodología, yo prefiero que trabajen con empresas que ya tienen años en el mercado y que ya tienen alguna misión, que se va a facilitar a una empresa que todavía está muy reciente y que no tiene misión. No es que no se pueda hacer, simplemente que la manera para llegar al objetivo puede ser esta que están utilizando ustedes perfectamente. Okay. Más preguntas, señores. Aprovechen, está el doctor aquí. Buenas noches. Yo tenía una consulta sobre, usted mencionó el plan de contingencia. Yo quería saber si eso también va alineado al plan estratégico y Sí. cómo podríamos eso. Sí, perfectamente. Gracias por la pregunta. Sí, realmente los planes de contingencia deben dar respuesta ante una situación adversa, ¿verdad? Lo que sea. Y es como un plan B, más o menos. Y ese plan B, de alguna manera, sí debe estar vinculada al cumplimiento de los objetivos estratégicos por otra vía. ¿Entiendes? Como ejemplo, que yo diga que quiero aumentar mi participación de mercado o mis ventas, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar preparado o con una estrategia de penetración de mercado vendiendo más o entrando a nuevos mercados, ¿verdad? Pero yo tengo que tener un plan de contingencia que puede pasar ante una situación, por ejemplo, de que se cierran los mercados, hay una crisis política en un país vecino y yo no puedo entrar, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener un plan B de contingencia de productos o de estrategia que me impulse más la venta interna, por ejemplo, para lograr mi objetivo. No sé si me entiendo, o sea, yo tengo que buscar alternativas, cómo llegar a esa venta la que yo quiero hacer con un plan de contingencia, ¿verdad? Eso es muy importante. Claro, tal vez es cierto que no se va a cumplir al 100% el objetivo porque a lo mejor fue una situación bien adversa, eso sí es cierto, puede pasar, o como a lo mejor el mismo COVID. O sea, el mismo COVID, muchos tal vez tenían planes de contingencia, pero aún así no van a llegar y no llegaron a las metas, porque fue una situación catastrófica, pues realmente para todos, ¿verdad? Pero sí es importante tener una alternativa que al menos me ayude a mantener mi estabilidad financiera y a lograr buena parte de mis objetivos estratégicos. Tal vez no todos, es cierto, tal vez no todos, pero sí la mayoría o por lo menos alcanzar un poco de cada uno de ellos. Lo que pasa es que esa parte es como muchos la dejan de lado realmente no maneja, o sea, es como no va a pasar, ¿verdad? Y no hacemos plan de contingencia, ¿verdad? Pero realmente debería de evaluarse. En el contexto que estamos, ya esto ya no debería ser opcional, debería ser obligatorio. De hecho, yo, para serles sincero, yo en mi curso no se los pido, pero sí doy el tema. Pero no se los pido en el plan, ¿verdad? Pero deben de tenerlo presente, realmente. Fred Davis sí me parece, habla de planes de contingencia en su libro, él sí habla un poquito más de planes de contingencia, ahí pueden abordar. Lo tengo en digital, el libro también, si lo quieren. Varios de estos libros se los puedo compartir en digital, Alineamiento Total, Fred Davis, Kaplan y Norton. Imagino que el maestro también los tendrá en digital. Excelente. ¿Alguien más? Buenas Otra noches. pregunta, señores. Sí, yo tengo una, Lisa. Adelante. Usted había mencionado que influye mucho el modelo que se va a usar al momento de hacer un plan estratégico. ¿Qué tanto influye y cómo podemos saber qué tipo de modelo usar? Ok, excelente pregunta. Miren, para empezar tenemos que tener claro que es un modelo, ¿va? Yo lo decía al inicio de la clase.
Un modelo al final lo que trata es de dar una explicación de la realidad de una situación, ¿verdad? De dar una solución o de dar es una abstracción de la realidad que se mete en un modelo para dar respuesta a una situación, ¿verdad? Metodológicamente hablando, ¿verdad? O sea, yo cuando aplico un modelo es porque es la manera que muchos autores a través del tiempo han creado esos modelos para dar una respuesta ante una realidad del entorno, por ejemplo, como el modelo Pestel, ¿verdad? O de la industria. Y que en este momento son muy obviamente son muy utilizados, ¿verdad? Porque si no lo haría como de manera muy empírica. Si yo no aplico un modelo es como que yo lo esté haciendo no de manera científica, sino de manera empírica, ¿verdad? Porque me parece que es así y así lo voy a hacer, ¿verdad? No es así. Nosotros estamos en la universidad para manejar modelos, para hacerlo de manera científica, pues, o sea, cualquier investigación se hace de manera científica, ¿verdad? Si no, no estaríamos en la universidad, ¿verdad? Entonces, hay muchos modelos. En estrategia, aquí les hemos dado algunos, pero hay cantidad de modelos y usted puede aplicar cualquiera de ellos. Está el modelo GAP, por ejemplo, para hacer planificación estratégica basado en brechas de cumplimiento de objetivos. Esa es otra forma, aunque en el fondo sigue prácticamente los mismos pasos que estamos siguiendo aquí, pero hay sus diferencias, ¿verdad? Pero digamos que modelos pueden encontrar muchísimo. La cuestión es lo que yo les decía al inicio. Primero tiene que conocer el modelo teóricamente hablando, técnicamente hablando, para saber si ese es el que mejor o el que le va a ayudar mejor a lo que está buscando. Es como cuando uno hace una consultoría. Uno primero ve el diagnóstico de la situación de la empresa, ¿va? Y uno empieza a pensar en qué modelo puedo ocupar para lograr el objetivo de lo que ellos están buscando. ¿Me entiendes? Ejemplo, es como que yo diga, ok, yo quiero establecer mejor la ventaja competitiva. Utilizo el modelo de la pera trozada, por ejemplo, que es otro modelo, que me ayuda a validar la ventaja competitiva, porque me lo está pidiendo mi cliente, ¿me entiendes? Entonces, modelos hay muchos. Y usted tendrá que utilizar la respuesta sería el que se adecue a lo que usted anda buscando en la planificación estratégica. Entonces usted va a elegir el mejor modelo. Yo le estoy dando algunos genéricos. El PESTEL es bueno, el MAA, que es el otro que les ponía ahí, modelo de análisis ambiental, también es bueno. Pero la diferencia con el PESTEL es que el MAA hace un análisis más internacional. Empieza a lo internacional y pasa a lo nacional. En cambio, el PESTEL lo hace más a nivel nacional, aunque no significa que pueden meter variables internacionales. También hay económicas, políticas, sociales. Entonces, la respuesta sería que en términos de planificación estratégica existe una infinidad de modelos. Yo ahorita mismo les podría haber puesto más modelos en cada etapa, pero no lo hago porque considero que esta es como la parte básica, ya que les va a ayudar a tener un buen plan estratégico, ¿verdad? Cuando ustedes vayan entrando más en esta área, obviamente van a ir encontrando en maestría, por ejemplo, otros modelos que les van a ayudar a pulir o a validar lo que ya tienen y ser más certeros en las decisiones estratégicas. ¿Me entienden? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, sí. Por eso quiero acotar algo más, perdón. Por eso es importante también que ustedes conozcan muchos modelos y que no se encajen en un libro. Por eso es que yo, cuando utilizo Fred David, yo no solo utilizo Fred David, utilizo Kaplan y Norton, utilizo Rice, utilizo el de alineamiento total, utilizo como 10 libros. ¿Por qué? Porque si yo lo encajo en un solo libro, si usted lo saco de esa metodología, usted ya se perdió, ya no hay que hacer después, ¿me entiende? Entonces, lo que tiene que tener no está en su mente no es tanto el modelo, sino la lógica de la construcción de la planificación estratégica en la cual puede utilizar diversos modelos de diversos autores. No sé si me entienden. Y a eso se le llama pensamiento estratégico, porque ustedes lo que están aquí desarrollando es pensamiento estratégico. Ese es el fin del curso. Que cualquier situación que le pongan, usted tenga desarrollado un pensamiento estratégico que se le haga fácil armar la metodología con el modelo que usted estime a su conveniencia, pero basado en una lógica de construcción del plan estratégico, que es la que les puse al inicio de Fred David, ¿verdad? Entonces, pero no lo voy a encasillar en un modelo específico. Usted puede elegir el de su preferencia, basado también en el tipo de empresa, el rubro, etcétera. ¿Me entiende? O sea, eso ya es un nivel que yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes están aquí para que al final del curso ustedes hayan desarrollado pensamiento estratégico y que cualquier situación que se les enfrente, ustedes sepan cómo reaccionar, porque no están cuadrados en una sola metodología o en una sola matriz,
sino que ustedes no están viendo la matriz, ustedes están viendo lo de fondo, o sea, lo estratégico, no sé si me entienden. Porque el modelo solo le va a ayudar a diagnosticar, pero el modelo en sí no es la planificación estratégica, es lo que usted saca de ahí y lo que va a hacer después de ahí, de la matriz, ¿me entiende? Eso es pensamiento estratégico. Porque si estamos pensando en hacer solo la matriz, no, estamos mal, porque eso solamente es la herramienta, ¿me comprende? Bueno, espero que haya dado respuesta. Bien. Bueno, jóvenes, son las 20:28, ya 20:29. Lamento mucho tener que cortar porque tienen la mayoría y yo también otra clase a las 20:30. Salimos de aquí enseguida a otra clase, pero no hemos estado en vano. Hemos particularmente, he aprendido varias cosas, he recordado otras que a veces uno con la práctica se va olvidando, ¿no? Va dejando a un lado algunas herramientas, va aprendiendo otras y va dejando algunas, pero ha sido muy valioso, doctor López, su participación en esta clase. Yo creo que los estudiantes han refrescado su memoria y han aprendido junto al profesor muchísimas cosas, ¿no es cierto? Vamos a seguir la siguiente. Yo creo que la expectativa que nos está dejando para la siguiente clase es muy alta, ¿sí? Ya no vamos a tener la parte introductoria que nos ha quitado casi media hora. Sí. 6:30 en punto, señores, de la tarde, hora boliviana. Entramos directamente al tema con el doctor López. Un placer, Gracias. doctor Mario. Gracias. Un placer conocerlo. Muy dinámica, muy linda la clase. Gracias. Y Gracias. nos reencontraremos el día jueves a las 18:30 hora boliviana. Les agradezco por escucharme, ¿verdad? Yo a veces me emociono con estos temas cuando uno le apasiona la materia, porque uno habla y a veces no ve el tiempo, ¿verdad? Pero yo quisiera que la otra clase, aparte de que yo dé el tema del FOD y el tipo de estrategia, también la hagamos como participativa en el sentido de que podamos ver casos de ustedes que están viendo con la empresa y ver cómo podemos aplicar lo que vamos a hablar en la otra clase. Por ejemplo, el FODA, cómo lo podemos hacer, la estrategia, y que cada uno me vaya como interviniendo. Mire, yo tengo esta empresa, están haciendo así, qué tipo de estrategia, cómo podemos aplicarla, o FODA, ¿verdad? Porque sería interesante poder aportar también ahí ya en los casos reales ahí de Bolivia, que me interesa mucho verlos también, por cierto. Me interesa ver mucho eso, los casos bolivianos y las empresas ahí de Bolivia, ¿verdad? Bien, excelente. La siguiente clase yo creo que voy a traer a los alumnos de la otra materia más temprano aquí, ¿no es cierto, Adela? Los de proyectos que participen de la clase, del FODA y estrategia. Voy a hablar con Noelia, los que están pasando. Sí. ¿Qué materia es la que pasan con Noelia? Me parece que es negociación. Ok. Sí, voy a hablar para que también se unan a esta clase a las 6:30. Yo creo que Noelia va a estar contenta de hacerlo. Vamos a hacer lo posible para tener más tiempo, ¿ya? Okay. Para poder Gracias, estar maestro. Yo les prometo también un ejemplo completo que le puedo mandar, maestro, para que lo tengan ahí también de ejemplo y compartamos entre todos. ¿Cuántos estuvimos conectados ahora, maestro? Como no veo A aquí. ver, estuvimos 19 personas. Ok, perfecto. Bueno, ¿Ya? pues a la orden y nos vemos el día jueves, ¿verdad? Mucho gusto y cualquier cosa estamos siempre a la orden, ¿verdad? Mi correo lo pueden anotar también, mario.lopez@unab, que es unab.edu.sb, ¿verdad? Yo se lo voy a pasar al maestro Dixon también, él lo tiene para que lo puedan compartir, no tengo ningún problema y estamos a la orden, ¿verdad? Sí, vamos a pedir al profesor Dixon que se contacte para tener el tema de los libros que usted prometió a los alumnos. Exacto. Ya, él va a ser el canal directo por ser el vicedecano y estaremos nuevamente el jueves. Cuídense, Gracias. Jóvenes, cuídense. Buenas Doctor noches Mario, a un todos. placer. Un abrazo. Gracias. Igualmente, hasta luego.